O feito de escribir en aragonés lle unha decisión, lle unha elección, lle unha triga personal. Lle en realidad unha decisión que preñé xusto cando teneba 14, 15 añadas. Digamos que os primers textos que escribí, que eran poemas sueltos, o que era un diario en aragonés que despois eliminé, pois teneban a intención de consolidar os aprendizaches que yo iba feito estudiando dita luenga. Despois, pois claro, o que lle unha decisión, pois se convierte poque a poque nun auto de resistencia. Yo a verdad que seguramente en aragonés nunca ese escrito, bueno, non teneba a necesidad de escribir en castellano, pero en aragonés sí debería trazar o que lle asolar os conocimientos míos de aragonés por un costato e despois ta prevar de contrimostrar que el aragonés era una luenga perfectamente digamos que adoptata tal escritura literaria. Insisto que cuando yo comencé a escribir en aragonés, pues casi era mal visto. Escribir en aragonés era una cosa que se consideraba o se juzgaba como una extravagancia y que se pensaba, moita xente, me temo que encara continúa pensándolo, que el aragonés é unha luenga rústica, unha luenga de pastós, unha luenga de labrados. Sin embargo, yo creo que caleba hacer obras literarias cultas e perfectamente exportables ao resto da comunidade internacional. Ubisu, chiqueta lición de literatura contemporánea. Usón Lenais d'Antan, dició villeno francés, fautor de baladas y malfeitor, antes de desaparecer Tacutio en una enrebullada leyenda de furtos, forcas y prisiones, as neus d'Antismás en Dosón. En esos primers 60 cayó nos zagues nevazos, respulió con rasmia guarido lo mesache de lo grau que, encara que construyó dreitos camins, torcius versos también nos nedixó. Rematanza, una de dos. Usamos necesariamente llevando un puesto común de bel tópico literario estomaciado por istos y otros muitos autors, udinantes os luengos inviernos, dantis más gozaban traer sobre buenas cullitas de sabayons. Bueno, la lengua aragonesa, digamos que tiene múltiples modalidades geográficas. Es normal porque en realidad pues llevamos unos 10 siglos en los que prácticamente la lengua aragonesa ha carecido de una normalización social y por supuesto de una normativización lingüística, pero bueno, yo normalmente cuando escribo, cuando hago poesía, pues lo hago en aragonés común. Intento que sea una síntesis de todas las variedades geográficas actuales y también, por supuesto, cuando, digamos, la temática es un poco culta o intento que sea un aragonés áurico, también lo que hago yo y hacen muchos otros escritores en aragonés, digamos, son autopréstamos procedentes del aragonés medieval. En el poema que acabo de leer de Ubisun, que hablo justamente de determinadas modalidades geográficas del aragonés, como puede ser el aragonés del campo de Jaca, del Valle de Bió, el Valle de la Solana, algunos de estos territorios, por ejemplo el Valle de la Solana, es que ya no quedan habitantes, los despoblaron de hombres para plantarlos de pinos, ¿no? Porque de alguna manera intentaban que la cuenca de
del área fuera húmeda de cara a la construcción de un pantano que al final no se realizó, que es el pantano de Jánovas. Y justamente por eso este libro es un planto a variedades que ya definitivamente no se han perdido porque tenemos la documentación, pero que ya no hay hablantes activos. Y también pues hablo, por ejemplo, del belsetán o del ansotano, que son variedades que todavía se hablan, pero que en realidad el número de hablantes es muy reducido. Lo que hago en este poema, por ejemplo, es intentar adecuar el tipo de aragonés que empleo, especialmente algunos tiempos verbales, al aragonés de cada zona. Por ejemplo, cuando hablo de afabla dansó, pues empleo la forma se fizo, mientras que cuando hablo del belsetán, de la lengua aragonesa del Valle de Bielsa, empleo la forma se falló, que es la misma forma, lo que pasa que en distintas variedades. Por ejemplo, en aragonés lo más normal para decir sois o estáis, decimos soz. Sin embargo, hablando del aragonés extinto de Burgasé, como hay documentación, empleó la forma sed, que era la que en realidad se empleaba en esa zona. En realidad este poemario, Follas de la Alta Matarraña, pues está bastante inspirado por Petrarca. Tengo aquí un poema del que solo voy a citar el título porque casi me costó una ruptura amorosa, pero bueno, la ruptura de todas maneras llegó más tarde, pero titulado Alta dama de corazón de fiemo, alta dama de corazón de estiércol, que claro, luego fue bastante difícil de explicar. E não quer ler? Não quer ler o poema? Não quer ler o poema? Sí. No quer. Y después tengo, por ejemplo, otro, explico los versos de Petrarca y pienso en tú, explico los versos de Petrarca y pienso en ti, donde hablo de esa dicotomía cuando mi dama pues estaba en la lejanía y mientras yo pues tenía que explicar justamente a Petrarca en clases de literatura universal. Pero vamos, voy a leer uno que se titula Cielos, infiernos, que también recoge, digamos, esa dicotomía de la dama de la escuela del Dolce Stil Nuevo, que era ángel, pero era también un poco una fiera. Viadillas en los cuales una parola tuya, o bella carada de tú, tallan igual como a ferruza d'un astral bien esmolata, l'árbol chigán que afeito venas no mío corazón. Tremolan a la vez as follas verdas das mías ilusións, cluxen brancas, camals, trallos, el aire esa plena de esquiruelos fugitivos. Cayen a llora flocos de neu negra sobre os míos paisaches interiors. Ni va altros, sin embargo, en los que una gollada de tú, un ceño tuyo, me torna no sosiego, esmachino los huellos e os trangos d'una choven gacela inamorata, e per un inte creigo que arde añeu como en a canta, o sonío que entre lusco e lusco me invitas ao sarau do tuyo cuerpo, a la bresca da tuya boca me convocas. Pequeñas montañas que se ven al fondo, rojizas, son muelas muy características de la serie de la Sierra Exterior del Pirineo. En aragonés les llamamos mayos, que significan martillos, por esa forma cilíndrica que tienen. Hay otros mayos famosos en distintas localidades de esta comarca, de la comarca de la Plana de Huesca, como es el caso de los mayos de Arriglos o los mayos de Agüero. Estos en concreto, estos que están justo al norte de la ciudad de Huesca, reciben el nombre del Salto de Roldán. Según cuenta la leyenda, de uno al otro saltó Roldán, el sobrino de Carlomagno, montado en su caballo.
Efectivamente, ese salto es legendario porque obviamente la distancia entre ambos mayos es considerable. Bueno, es una huella del ciclo carolingio que ha quedado en la cultura y en la toponimia popular orcense y que de alguna manera nos recuerda que, bueno, que el Alto Aragón también fuimos parte de la marca meridional de Carlomagno. Uno de los temas más recurrentes en la última poesía en aragonés es el tema del agüerro, esto es, del otoño. De hecho, ya hace unas cuantas décadas, Ángel Crespo escribió un artículo bastante interesante justamente sobre el tema del agüerro, la simbología del agüerro en la poesía en aragonés. Hemos elegido un texto de Francho Nagore, de su libro Cutiano Agüerro, es el segundo de sus poemarios y es bastante significativo que aparezca ya el término agüerro en el propio título del libro. Se titula el texto Nacer cada maitín, es decir, nacer cada mañana. Nacer cada maitín de zaga de las brancas, surtir ta un mundo que m'espera, luitar cereño por cada maitinada, vivir, vivir tan solo, sentir puyar a vida dende o fundo dista muerte cutiana, vivir, vivir sisquiera, luitar con rasmia por cada primavera, sentir que mesmo foi a vida porque maima vivir, sentir que vivo lo que foi e que foi cada día unha nueva entrecera, a de empriviar a redota cutiana como cual cosa de yo que me fa, que me está fendo igual como l'agüerro que cada nuey puebla os míos huellos. Carteles que podemos llamar históricos, especialmente dos. Hay uno en el que podemos ver la leyenda La Aragonesta Escuela. Es una vieja reivindicación que prácticamente hasta tiempos recientes no se ha cumplido y se ha cumplido de forma pues, bastante parcial y de forma todavía bastante precaria. El dibujo pues, es un clásico, hay un niño escribiendo en una pizarra, en una loseta, que llamamos en aragonés, la frase queremos charrar en la fabla nuestra, queremos hablar en nuestro idioma. Y justo al lado tenemos el cartel que en aquellos tiempos llamábamos como o cartel do napo, es decir, el cartel del nabo, porque ahí hay unas raíces, pero da la impresión de que sea un nabo, y fue justamente el cartel anunciador del primer congreso para la normalización del aragonés, que tuvo lugar en el 18-19 de abril de 1987 en Huesca, justamente en el Casino Modernista de Huesca, y allí pues se establecieron las bases de lo que es la única grafía plenamente consensuada de la historia del Aragón. Del libro A nuestra canta, nuestra canción, de José María Guarido Ubiergo. Farai un vers de dreit nien, non er de mi ni d'altra gent, non er d'amor, ni de joven, ni de ran au, que nans fo trobats en dorment sus un xibau. Guillermo Nueno d'Aquitania. De seguro Guillermo lo trovero, veniu dende Poitou, fizo plegar tan nobles y guerrés en o suyo campamento poemas d'amor con os cualos a conortar as largas veilatas de Cutanda. Talmen Alifonso lo rei barallero s'arreguise cual l'odioso Mixino esgarrapó las espaldas
do pelegrín que remaniba sin tartir baixo as unglas daquer furo animal, por conocer o pré dos tancaos camins. Sobre o fierro des patas, en pasadas barallas, guallardos versos se levantón. A contracorrient, contra tot i contra toz, faciemos un contraproyecto de contrafuturo, a contraluz, a contraluna e a contrasol. A contratiempo, a contraman e a contrapiet, queríamos a contrañada contrasembrar os campos de contrafuturo, e isto no lle, tos lo contrachuro, dengún contrasendito, ni garra contraseña contra o cierzo. A contrapelo, a contrarrío, a contrasimien, contrasembremos o contrafuturo, compañés. ¿Lo leo? Sí. Bueno, este es un poema que es también una pequeña broma. Yo hace muchos tiempos pues, me planteaba pues, que cuando yo era joven y no tenía seguros de vida, creía que en ese tiempo pues, uno podía vivir perfectamente sin seguros de vida, pero que lo que no podía hacer una persona decente es ir por el mundo sin tener escrito el epitafio. Y de alguna manera, pues, ¿quién mejor que uno mismo que para escribir el epitafio? Lo escribí cuando tenía 20 y tantos años, es decir, que no he sobrevivido ya bastantes años a la maldición de la escritura del propio epitafio. Es un poema obviamente autobiográfico, lo que hago es una proyección de lo que pudo haber sido mi vida, pero bueno, el título es Post-mortem. Baixo estas piedras yacen os restos de Xosé Ignacio Navarro, narrador y poeta, natural de Tauste, Cincovillas, Aragón, en do velló a luz o 30 de noviembre de 1962. Quibardo estió, talobardo tornó. Esnavesó por a vida igual como a traviés dun bosque de altas brancas e de flors chigáns. Bebió moito, aimó pouco, conto e con iso teño fillos, libró libros, e cuan plegó linte o cuerpo mortal abandonó, deixándonos l'herencio, por cierto, no pas gran da suya voz. Caminán, si devant diste tumulo, bella vegata enciertas a pasar, no pronuncies ninguna oración, pero tampoco reniegues. Y al hombre que aquí, baixo estas piedras, sus silabas, sus fuellas, chace a pé de gato, por favor, por piedad, no remeres por os malos feitos que de seguro fació, sino por todos os buenos versos que escribió.